Apreciados amigos y hermanos, una vez más les saludo con mucho gozo y alegría al poder estar en una sesión más de presentar la palabra de Dios. Les mandamos saludos y también muchos cariños porque el amor de Cristo nos constriñe. Queremos invitarles una vez más para que no solamente sean parte de este ministerio, viendo los videos y las presentaciones, sino también en orar, en compartir, en dar me gusta, y que este canal pueda también crecer para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Antes de comenzar la presentación de este tema, vamos a pedir que el Señor dirija el estudio y vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos por el regalo de la vida, porque estamos aquí nuevamente, Señor, para compartir tu palabra. Así como tú extendiste la mesa en el desierto para el pueblo de Israel, haz que nosotros podamos participar de ese pan que se llama Jesucristo, ese pan de vida que descendió del cielo. Señor, enséñanos siempre a nutrirnos de tu palabra, a creer en ellas y obedecerla por fe, porque creemos que tu palabra tiene poder. Bendice a todos nuestros hermanos a través de las redes sociales, a los que van a escuchar, a los que van a compartir, que tú los puedas prosperar. Pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar cómo el Señor nos puede sorprender por su gracia. El título dice, sorprendidos por su gracia. ¿Y qué es gracia? Ustedes saben de que gracia es un don inmerecido. Y ese don básicamente se resume cómo Dios dio a su Hijo para salvar a este mundo del pecado y de la condenación. Entonces, en el estudio de este tema, vamos a ver, como dice el apóstol Pablo, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero vamos a ver cómo Dios utiliza esa gracia en el Antiguo Testamento, específicamente en el ministerio de Josué. El versículo de memoria está en el Nuevo Testamento, en la Galería de la Fe, en Hebreos 11:31 dice, por la fe no pereció la prostituta Rahab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Ahora, Rahab era una mujer de una vida fácil que vivía en los muros de Jericó. Y recuerdan ustedes que Jericó era una ciudad pagana. Entonces, vamos a hablar cómo el Señor trabaja por su gracia, a través de su gracia, no solamente con Josué, con el pueblo de Israel, y también cómo esa gracia alcanza al pueblo de Israel. Y esa gracia cómo alcanza a Josué. Así que vamos a analizar las segundas oportunidades que tú y yo tenemos para poder ser restituido a la gracia divina. 40 años han pasado. El pueblo de Israel había tenido la oportunidad de poder cruzar al frente y poder poseer la tierra prometida, pero ellos no creyeron. La gracia de Dios estaba constante y presente, pero ellos no creyeron en la palabra de Dios, en esa gracia, porque la entrada a la tierra de Canaán no dependía de la fuerza de ellos, de su sabiduría, de todos los bienes que podían tener, porque para el Señor eso no es nada. La gracia era el poder que Dios tenía para echar a todos esos pueblos paganos, para que ellos entrasen a poseer una tierra gratuitamente. Entonces, estos 40 años para Josué y Caleb, porque prácticamente toda esa generación de hace 40 años murió en el desierto como ellos habían pedido y habían dicho, ojalá muriésemos en este desierto. El Señor escuchó la petición y ellos murieron en el desierto. Y como el Señor había dicho, sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Ya que ustedes no han creído, ellos lo van a hacer. Hace 40 años habían enviado 12 espías, entre los cuales estaba Caleb y Josué. Ellos dieron 2 informes diferentes.
Uno de los informes es totalmente negativo, que hizo llorar al pueblo de Israel toda una noche. Inclusive quisieron regresar a Egipto nombrando un capitán para que los guiara de regreso a la tierra de Egipto. Pero Caleb y Josué creyeron que Dios era todopoderoso, era fiel a su palabra y podían ellos ingresar gratuitamente por gracia divina a la tierra prometida si ellos creían en esa palabra de Dios. Ahora Josué estaba ya mayor, tenía mucha más experiencia, sabía qué eran los fracasos del pueblo de Israel, había intercedido por ese pueblo. Ahora estaban otra vez en el mismo lugar hace 40 años, donde el pueblo de Israel podía haber poseído la tierra. Ahora, para comenzar esta misión, Josué envió a 2 espías para que le trajeran información acerca del territorio a conquistar. Deberían ellos explorar cómo era su sistema defensivo, cómo era la preparación militar, si habían reservas de agua, cuál era la condición de la población, la parte social y todo lo demás ellos tenían que analizar. Ahora, quizá una inquietud de parte mía es, ¿necesitaban ellos mandar espías? Personalmente creo que no, porque por fe ellos podían haberla poseído, pero ellos quisieron. El Señor permite muchas cosas de acuerdo a nosotros lo que creemos. Ahora, Rahab era una prostituta que vivía en las murallas de Jericó. Los espías llegaron y no tenían dónde hospedarse. Y llegaron a la casa de Rahab. Rahab los recibió. Y no solo eso, sino que Rahab encubrió a estos 2 espías israelitas enviados a reconocer la defensa de esa ciudad. Debido a esa bondad y la profesión de fe, porque Rahab había escuchado que el pueblo de Israel había hecho maravillas. El mensaje de salvación llegó a Rahab y Rahab creyó que el Dios verdadero era el Dios de Israel y no el Dios de los cananeos. Y Jericó estaba amurallada, pero con unas murallas inexpugnables para el ejército de entonces o para la armada militar, pero en ese aspecto Rahab creyó en ese Dios y quiso salvar y escondió a estos 2 espías en su casa, prometiendo de que si ella los guardaba del peligro en la que estaban, por favor que no se olvidara de él y de su familia. Entonces, en ese aspecto nosotros vemos en el libro de Mateo capítulo 1 al 16, cómo aparece en la genealogía de Jesús Rahab, una prostituta que era uno de los del cual descendía Jesucristo nuestro Salvador. Era un ascendiente. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes para hablar de la gracia de Dios, que Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Jesús demostró esa gracia en muchas maneras. La historia de la Biblia está realmente matizada con todas esas historias sagradas. Y una de ellas que me gustaría destacar, porque viene una relación con el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes de la mujer prostituta? Cuando lo encontraron en el mismo acto del adulterio, lo trajeron a rastras a esta mujer a la presencia de Jesús. Y Jesús extendió esa gracia a una mujer pecadora. ¿Y esa gracia en qué consistía? Cuando Jesús dijo, el que se sienta libre de pecado, tire la primera piedra. Pero la gracia de Dios no era solamente para esta mujer, sino también para aquellos que lo acusaban, aquellos que entre comillas eran los más justos y rectos. Y el Señor escribió en el piso los pecados de cada uno de ellos, y avergonzados cada uno de ellos se fueron, y no quedó más que
María la prostituta y Jesucristo. Y Jesús entonces se enderezó y mirando a la mujer le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, aquí hay dos aspectos que tendríamos que destacar. La gracia de Dios perdona el pecado. Eso es para todo el mundo. Pero también la gracia de Dios santifica, libra del pecado, redime del pecado para que tenga una vida santa. Por eso Jesús le dio ese mandato a la mujer diciendo: vete y no peques más. La mujer había estado temblando de miedo delante de Jesús. Sus palabras: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra, había sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar sus ojos al rostro del Salvador, sino que esperaba silenciosamente su suerte. Con asombro vio a sus acusadores apartarse mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué hermosa palabra! Realmente su corazón se enterneció de esta mujer, confesó sus pecados con lágrimas, comenzó una nueva vida. Esto fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar al más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentimiento de culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. Está en el libro Conductas sobre adulterio y sexualidad, la página 268. Muy bien, vamos a la primera parte. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Las segundas oportunidades. El versículo 1 dice así: Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ahora, yo les hice recuerdo de cómo había sido hace 40 años atrás. Quizá no vamos a recordar, porque muchos ya lo sabemos, por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida otra vez enviando espías. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando el título está diciendo una segunda oportunidad? En este caso, hay segundas oportunidades en la Biblia que a nosotros nos muestra, quizá no tanto para Josué, porque Josué podía haber entrado a la tierra prometida, porque Caleb y Josué creyeron en esa palabra. La segunda oportunidad es para el pueblo de Israel y también para la tierra de los cananeos. Si alguien aceptaba al Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y abandonaba a sus ídolos, ellos podían ser parte del pueblo de Dios. Pero ahora los hijos de los israelitas que hace 40 años habían llorado sus padres, no entraron ninguno de ellos. El Señor siempre nos va a dar una segunda oportunidad, porque a todos los que quieran recibirlo, el Señor nos va a dar no solo una, sino muchas veces va a ser tan condescendiente hasta que el amor y la paciencia de Dios pueda llegar al límite. Ustedes recuerdan que la lección también sugiere que nosotros analicemos la vida de Pedro. Pedro había en su emoción, cuando el Señor había dicho que todos se escandalizarían esa noche, Pedro había dicho que no, que él se conocía a sí mismo, que no era capaz de escandalizarse. Eso jamás no va a ocurrir, hasta con juramento.
Pero recuerdan cuando llegaron al momento del hecho. Pedro estaba mimetizado entre aquellos que iban a asesinar, a matar a Cristo, viendo, no era, parte de ese pensar, más bien quería ver cómo su maestro sería tratado. Entonces, al ver esto, varias veces le descubrieron, Jesús había dicho, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y esas 3 negaciones están registradas en la Biblia. Podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 18, del 25 al 27. Cómo lo negó abiertamente, hasta con juramento. Pero también Pedro, después de que negó con juramento, la gracia de Dios le alcanzó porque desea a todas las gentes, dice que la mirada de Jesús penetró hasta lo más hondo de su ser, no con un espíritu, con una mirada de condenación, sino de compasión. Y eso le quebrantó el corazón a Pedro. Y Pedro fue directamente al jardín del Getsemaní, donde Jesús había orado, y donde ellos no pudieran orar, se quebrantó completamente. Allí fue la conversión de Pedro. Pero después de que Cristo resucitó, antes de ascender al cielo, Jesús hizo una pregunta que es una pregunta de esas preguntas que son profundos y de mucho significado. En el libro de San Juan, capítulo 21, Jesús le dijo lo siguiente, voy a leer desde el versículo 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Él le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y llevará a donde no quieres. Queridos hermanos, ¿cómo el Señor restituye no solamente al pueblo de Israel, a sus hijos, sino a Josué y a Caleb, y también a la mujer prostituta, a Rahab, para que ellos puedan seguir siendo parte del plan de salvación? El Señor da gracia y sabiduría. Nos muestra cuáles son nuestros defectos de carácter, así como Pedro tenía, y yo también los tengo y cada uno de nosotros los tenemos. Pero nosotros tenemos que consentir ese defecto de carácter, o hay poder en Jesús para poder superar y ser corregido esos errores de conducta. Cualquiera que sea el pecado que acose al hombre, por amargas e infames que sean las pasiones que luchan por dominarlo, puede vencer si está dispuesto a vigilar y combatir contra ellos en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. El Hijo de Dios debe cultivar una aguda sensibilidad por el pecado, porque nosotros somos muy sensibles en nuestro ego, pero no somos sensibles al pecado. Una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecados pequeños, porque esos pecados menores van a enceguecer la mente para que no vean el peligro de esas pequeñas complacencias y de los insignificantes apartamientos de los claros requisitos establecidos por Dios. Eso dice Maravillosa Gracia de Dios, la página 242. Queridos hermanos, muchas veces una relación, una pasión que no se domina, como en el caso de Sansón, muchas veces no sabemos a dónde termina.
Y es mejor ni siquiera comenzar ese camino de transgresión, porque podemos considerar que esos pecados o esos comienzos de pecado no van a ser algo así grandes. Pero esos pecadillos consumen la esencia de la piedad del alma. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. ¿Y cómo podemos aprender a ser fiel en esos pequeños detalles? El sabio Salomón dijo, cazad las zorras pequeñas, esos son los que arruinan el cultivo. Ahora, los que se sienten insuficientes para su cargo, como en el caso de Josué, y sin embargo lo aceptan porque Dios así lo ordena, confiando en el poder y en la sabiduría de Él, avanzarán de fortaleza en fortaleza, porque hay poder en Dios. Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciban la gracia de Cristo. Esta es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. El único poder que puede hacer firme en el buen camino y permanecer en él es esta. Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y en todo su poder, es un remedio para todas las enfermedades del pecado. No hay pecado que no pueda ser vencido, porque Malaquías 4:2 dice, en sus alas traerá salvación, salvación eterna. Así que, mis apreciados hermanos, nada va a poder sustituir el ser piadoso en las cosas pequeñas. La fama, el genio, el talento son importantes para alegrar el corazón entristecido, a restaurar la vida malgastada. La vida de Dios en el alma es la única esperanza que el hombre necesita. Hermanos, no hay flaqueza humana que no pueda ser vencido. Y nosotros tenemos todo el recurso del cielo, todo el cielo está a nuestra disposición para vencer esas flaquezas humanas. Así que la gracia de Dios está disponible aún en las segundas oportunidades. Vamos al punto número 2. Valor en lugares inesperados. Ahora, en el libro de Josué capítulo 2, versículos 2 al 11, nosotros vemos que esos 2 espías llegaron a Jericó y visitaron a Rahab. Pero los que eran los moradores y el rey de Jericó fue donde Rahab y le dijo, saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido y dijo, verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y a la hora de cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron, y los que tras ellos iban. Y antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país desmayan por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Gog, a los cuales habíais destruido. Hermanos, en este aspecto, ¿qué es lo que podemos destacar? ¿Qué nos dicen estos textos acerca de esta mujer? El Señor acepta mentiras, el Señor acepta ciertos engaños, vamos a decir. Si el Señor estaba dirigiendo al pueblo de Israel en todas sus peregrinaciones, Él también estaba allí presente en el campamento de Israel. Él los preservó en todo momento. Pero, ¿cómo utiliza a una mujer de mala vida? Porque
en todo lado, en todo lugar, siempre hay peligros. No solamente en el desierto. Satanás estaba trabajando en todo lado, a través de todos los reyes confederados, para que el pueblo de Israel no poseyese la tierra prometida. Siendo que Cristo era el instructor, así como ellos estaban en el desierto, ¿cómo es que una mujer puede utilizar el Señor para poder llevar adelante una obra? ¿Por qué? Porque esta mujer, por el temor que había en su corazón, porque el pueblo de Israel había sido bendecido por Dios, ¿qué no habían hecho? Ellos conocían que una columna de nube en el día los guiaba y una columna de fuego los guiaba. ¿Qué Dios había con esas características? No había pueblo que no haya sido vencido. Nadie podía hacer frente. Así como habían estado con ellos en el desierto, ahora habían llegado a los límites de la tierra prometida. El Señor estaba en el tabernáculo y en el templo, en esa tienda que era portátil. Allí estaba el Shekinah. La mujer percibió toda esa maravilla que el Dios de Israel hacía con su pueblo. Les había prodigado ese amor. Conocían el testimonio que llenó el corazón de Rahab. Era para creer realmente que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Pero el pueblo de Israel todavía quizá estaba menos consciente de eso, porque ellos desobedecieron. Así como Adán y Eva habían perdido, ¿cuántas veces no tentaron? En el libro de Primera de Corintios y todo, cuando el apóstol Pablo habla, o el mismo Esteban antes de ser apedreado, dijo cómo el pueblo de Israel había fallado. Pero el Señor de todas maneras les dio una oportunidad más. De modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, debería llegar a ser una lección objetiva de esa verdad espiritual, que Dios es el Dios de todos los pueblos, aún de los pueblos paganos, si ellos aceptaban su ley, sus mandamientos y todos los estatutos que había instituido a través de Moisés en el monte Sinaí. Pero ellos deberían obedecer a Dios. Sus tierras serían productivas. Ninguna plaga tocaría su tierra. La obediencia a la ley moral era el corazón de la gente, que debería reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos, como en este caso, los habitantes de Jericó, deberían reconocer la superioridad que era servir al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. Todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieran de la idolatría y al culto verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, habían de unirse con el pueblo escogido. ¿Cuál era el propósito de Dios? Era eso exactamente. Así como estamos viendo, hay un converso al Dios de Israel, aún en Jericó antes que ellos llegasen. Pero a medida que aumentara el número de los israelitas, todos deberían ensanchar sus fronteras y someter a esos pueblos y enseñar a esos pueblos un estilo de vida diferente, una fe viva, principios que eran realmente maravillosos, así como era el reino de Salomón, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, con tanta justicia. La reina de Sabá quedó completamente asombrado de la bendición que Dios había dado al pueblo de Israel. Así como la reina de Saba se admiró del pueblo maravilloso, que era una bendición para la tierra, era una luz, era una sal. Hermanos, ¿por qué el pueblo de Israel no cumplió ese objetivo? Porque Dios deseaba colocar a todas las naciones bajo su gobierno misericordioso.
Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. Y nosotros tenemos hoy esa misión, así como Rahab. En todas las iglesias, en todas las naciones, en todos los lugares, hay gente que desea amar al Dios verdadero. Y nosotros somos el medio que Dios ha puesto en esta generación para llevar este mensaje, para que toda nación, tribu, lengua y pueblo puedan llegar a conocer. Voy a ir a la parte número 3, el nuevo pacto. A partir del versículo 12 del capítulo 2, dice así la palabra de Dios: Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, y como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, del cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, la vida de mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestras almas por vosotros hasta la muerte, si no denunciaréis este nuestro asunto. Y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ellos los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro, y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y permaneced escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. ¿Cómo nosotros podemos ver el trato que Dios hace con los extranjeros? ¿Cómo nos enseña esta cita bíblica que hemos leído a personas que no son del pueblo de Dios? Esta era una ramera singular. Porque Dios tiene maneras muy especiales cómo puede pelear con los enemigos. ¿Cómo fue la conquista de Jericó? Ustedes recuerdan. Rahab todavía estaba en la misma casa. Ahora, el ejército de Dios debería prepararse, no a la manera del mundo, no mostrando, por decir, las armas de guerra convencionales, sino la manera de llevar adelante la obra de Dios es realmente impresionante. Porque, ¿qué es lo que hizo? Un ejército disciplinado, en orden de batalla. Los sacerdotes adelante, con un coro, con el arca del testimonio, y dando vueltas, ¿cómo caería la ciudad de Jericó? Ellos no deberían disparar ni una flecha, vamos a decir. No deberían ni siquiera arrojar una piedra. Dios va a hacer caer los muros de Jericó. Y el Señor va a rescatar a Rahab. Y la promesa que ellos empeñaron se va a cumplir. El Señor no fortalecería las manos de estos soldados valientes para defender la verdad que el pueblo de Israel tenía. Alabaron a Dios cantando. ¿Cómo puedes tú ganar una batalla cantando? Hermanos, ¿acaso no debemos tener una canción en nuestro corazón para distintas circunstancias? Y aquí el ejército que había ido a conquistar Jericó, como dice el libro de Hebreos, por fe cayeron los muros de Jericó al rodear los 7 días. Y allí trajeron todos los despojos y cantando regresaron. ¿Quién les dio la batalla? ¿Quién les dio la guerra? ¿Quién les dio la victoria? ¿Quién hizo por ellos? El Espíritu de Dios. Los santos ángeles pelearon por ellos.
Hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Alabar de corazón, sin murmuración, sin quejarnos. La alabanza, como una corriente clara que fluye, brotará de los verdaderos creyentes de Dios para alabar el poderoso nombre de Jesucristo. No hay ejército del enemigo que no pueda ser vencido. Satanás es un enemigo derrotado. ¿Por qué no despertamos la voz del himno espiritual en los días de nuestra peregrinación? ¿Por qué a veces nos abatimos? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos meditar y orar. Entonces tendremos esa visión espiritual, porque cuando Josué estaba antes de la toma de Jericó, sabía que el general de las Fuerzas Armadas del cielo, Jesucristo, el gran capitán, estaba allí. Hermanos, hoy se va a hacer batallas mucho más grandes, porque estamos entrando al conflicto final. ¿Cómo podemos nosotros entonar junto con el coro celestial alrededor del trono de gracia? Es decir, cuando Sión se levante y resplandezca, esa luz será más penetrante y se escucharán himnos de alabanza y gratitud en la asamblea de los santos. ¿Por qué nuestros cantos son tan insípidos? O sea, que no tienen gusto, no tienen sabor. Podemos cantar todos los días, porque esas pequeñas desilusiones y dificultades van a desaparecer como si no fuesen nada. El Señor es nuestro ayudador. Nadie necesita confiar en uno mismo. Nadie se va a chasquear si nosotros somos completos en Él. Queridos hermanos, si tan solo hiciéramos la obra que el Señor quisiera que hiciésemos, siguiendo las pisadas de Jesús, nuestros corazones se convertirían en arpas sagradas y cada uno de los acordes emitiría alabanza y acción de gracias a aquel que fue enviado por Dios a quitar el pecado del mundo. Esos santos ángeles cantaron en las colinas de Belén, pero esos ángeles también estaban allí protegiendo la vida de Jesús hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. No hay nada que esté improvisado en el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para la iglesia de Dios, para esta generación. Todo está al comando de Dios. No hay nada que el Señor haya dejado un cabo suelto. Vamos a ir a la penúltima parte. Valores enfrentados. Ahora, ¿cuáles son esos valores enfrentados? En el libro de Josué, capítulo 9, que es lo que se sugiere para nuestro estudio, es lo que nosotros vemos un pueblo que no es el pueblo de Israel, sino otro pueblo pagano que son los gabaonitas. Ahora, los gabaonitas, ¿cómo testificaron y cómo ellos se acogieron a la gracia de Dios? Es algo muy interesante, porque los gabaonitas, igual que la mujer Rahab, escuchó la noticia que no hay un ejército más poderoso que el pueblo de Israel, pero no tenían ni armadura, no tenían nada. O sea, es realmente impresionante cómo, así como hemos visto la conquista de Jericó, ¿no? ¿En qué residía el poder? En el orden de marcha, así como era, primero cómo iban los sacerdotes, cómo estaba el arca del testimonio, y estaban los que cantaban, los que tocaban las trompetas y todo eso. Les llegó la noticia a los de Gabaón. ¿Y qué dijeron ellos? Tenemos que hacer embajada, tenemos que ir en representación de nuestro pueblo para que no seamos destruidos. El temor les llegó a ellos. Entonces se juntaron y llegaron a un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Y cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos usaron de astucia, dijeron: ¿para qué vamos a ir a pelear? Si Jericó ha caído y Jai ha caído, nosotros también vamos a caer. Bueno, haremos una estrategia. Nos haremos pasar que venimos de tierras muy lejanas. Haremos nuestros costales viejos, los zapatos más viejos, las ropas más viejas,
Y vamos a decir que venimos de tierras lejanas y vamos a ir a encontrar a Josué. El versículo 6 dice, así vinieron a Josué al campo de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de muy lejanas tierras, por la fama de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que él hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra os dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, id al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, y haced ahora con nosotros alianza. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas por el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora está seco y mohoso. Estos odres de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí y ya están rotos también. Están nuestras vestiduras y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no consultaron a Jehová. Ahora, aquí hay otro aspecto para analizar. ¿Qué es lo que se parece a Rahab? ¿Y qué es lo que no se parece a Rahab? Quizá para Rahab mentir, engañar, ocultar no le parecía pecado. Quizá otras cosas le parecían pecado. Pero de una cosa estaba seguro, que el Dios verdadero, el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso. Y esa era la fe que ella tenía. Los de Gabaón también están en la misma condición. Porque el testimonio que Dios dio a través del trato con los enemigos que se enfrentaron, aquellos que no quisieron reconocer la soberanía de Dios y no quisieron aceptar el plan de Dios para que una nación se convierta y sea una luz y tenga prosperidad, no fue considerada. Pero dice que los israelitas, al volver al campamento de Gilgal, allí estos visitantes, una embajada tan extraña, llegó a ellos, porque ellos reconocieron que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y Josué es el representante, a donde llegaron estos embajadores, para manifestar que venían de tierras lejanas. Otra vez había engaño. Porque ellos creían que si nosotros hacemos un pacto con ellos, por lo menos vamos a salvar nuestra población, nuestra tierra. Y si nos piden la condición de rendición, nos vamos a rendir. Y si nos piden la condición de ser siervos, lo vamos a hacer. Hermanos, los embajadores manifestaron con engaño que ellos venían de tierras muy lejanas cuando estaban ahí cerca de Jericó, porque era parte de la tierra de Canaán. Mostraron no solamente las bestias de carga, sino la apariencia que tenían, esas ropas viejas y raídas, sandalias que estaban rotas y remendadas, sus costales y sus productos enmohecidos, sus odres rasgados y remendados, como realmente se hubiesen venido de una tierra muy lejana. Ahora, Josué no consultó a Dios. ¿Qué debería hacer en esta circunstancia? Y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría vivir la vida. También los príncipes de la congregación del pueblo de Israel dijeron que así sea, y se concertó la alianza hasta con juramento. Pero les hubiera salido mejor a los gabaonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. ¿Qué piensan ustedes? Si ellos hubieran dicho, nosotros queremos someternos a los principios como nación ustedes tienen,
queremos ser parte de ustedes, pero no. Queridos hermanos, Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas, habían de participar en la bendición del pacto. Ahora, ellos podían ser incluidos en el pacto, pero si ellos no aceptaban los principios de la palabra de Dios, no podían ser incluidos, sino deberían ser excluidos. El mandamiento de Dios fue: y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no lo van a oprimir. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinase entre vosotros, y ámalo como a ti mismo. Esa era la ley de Dios. Ahora, ateniéndose a ese mandato, Josué aceptó y lo recibió. Esas condiciones en las cuales los gabaonitas podían haber sido recibidos no fue tomado en cuenta porque los gabaonitas ignoraban todo eso. Pero ellos, ¿qué dijeron? Le dijeron entonces: ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto, hacer de nosotros, hazlo. Y él los hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen. Y los constituyó Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que él escogiere, lo que son hasta hoy. Ellos, la rendición de someterse, ¿cuál era? Que no hay un trabajo más que traer leña y más que traer agua. Ellos dijeron: con tal que nos conserven la vida, queremos ser parte de este pueblo, adorar a ese Dios que ustedes adoran, no importa si vamos a ser leñadores o vamos a traer agua solamente. Llegamos a la última parte. ¿Es realmente una gracia sorprendente? ¿Cómo fue la solución que Josué dio a este problema? Porque Josué entendía la gracia de Dios. Muchas veces decimos nosotros: es mejor pecar por gracia que por la justicia, porque el amor siempre es realmente algo que suaviza el corazón. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que habían sido engañados, se indignaron, y esa indignación aumentó grandemente después de 3 días de viaje. Ellos eran ahí de Gabaón, ahí cerquita. Toda la congregación de Israel empezó a murmurar contra los príncipes. Pero estos rehusaron quebrantar el pacto que habían hecho con los de Gabaón, porque habían jurado por Jehová, Dios de Israel, y ellos dijeron, junto con Josué, o Josué junto con esos líderes, que los hijos de Israel no los iban a matar. Se alegraron los gabaonitas grandemente, porque se habían comprometido solemnemente a renunciar a la idolatría. ¿Qué les parece eso? Qué grande serían nuestras naciones si renunciaran a la idolatría y aceptaron el culto al Dios verdadero. Y al perdonarles la vida, no se violaba el mandamiento de Dios que ordena la destrucción de los cananeos. Deberían ser destruidos esos lugares de idolatría. Esos dioses deberían ser destruidos. Y aquellos que amaban esos dioses iban a ser destruidos, esos idólatras. Pero como en el caso de Gabaón, los gabaonitas renunciaron a esa idolatría, fueron incorporados al pueblo de Israel. ¡Qué maravilloso! Hermanos, hoy el Señor eso es lo que está haciendo en distintos países al proclamar el mensaje de la verdad presente. De manera que por su juramento los hebreos no se habían comprometido a cometer pecado. Dios los recibió, aceptó esa condición.
Aunque el juramento se había obtenido por engaño, no debería ser violado y debería ser respetado. A los gabaonitas se les permitió vivir, pero se los destinó a prestar servicios en el santuario, que ese es otro aspecto bien maravilloso. Ellos fueron servidores del santuario, a desempeñar todos los trabajos inferiores. Aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguaderos para la congregación y para el altar de Jehová. Ellos aceptaron agradecidos esta imposición y sabiendo que eran culpables, se conformaron con comprar su vida bajo cualquier condición. Ahora pues, estamos en tus manos, dijeron a Josué. Lo que a ti te parezca, eso haz con nosotros. Y los gabaonitas aparecen en el libro de Nehemías. Cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia de los 70 años de cautiverio, ellos también reconstruyeron el templo de Jerusalén y fueron parte de los servicios a restablecerse otra vez en el servicio del santuario que Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos los demás profetas deberían restituir. Hermanos queridos, la misericordia de Dios es sorprendente, no solamente con el pueblo de Israel, al cumplir la promesa después de 40 años que sus hijos entraron a la tierra prometida. Dios fue fiel en la promesa hecha a Abraham, Isaac, a Jacob y también a sus padres antes de hace 40 años. Pero también fue fiel con Josué. Él creyó y la gracia de Dios hizo que Caleb y Josué entraran como los sobrevivientes de esa generación. Pero también vemos que la gracia de Dios es tan grande para Rahab, a pesar de su condición de vida licenciosa, el Señor lo restituyó, pero dejó de hacer esos pecados, porque si no, de otra manera, no estaría como parte de la descendencia de Jesús. Pero también vemos a los gabaonitas, así como a la mujer prostituta en el tiempo de Cristo fue aceptada, no solamente para perdón de pecados, sino para que ellos sirvieran al Dios del cielo. Los gabaonitas también fueron incorporados en el servicio del santuario. ¿Cuál es la lección y la conclusión? Hermano, hay un lugar para ti, hay un lugar para mí. ¿Cuál es la condición que el Señor requiere para que tú y yo seamos parte de ese santuario? Es que nosotros renunciemos a nuestra vida de pecado, a nuestra vida mundana, pidamos el Espíritu Santo en nuestros corazones para que haya un nuevo nacimiento y Él nos enseñe estos mandamientos, estos preceptos y todo lo que engrandece al pueblo de Israel. Y entonces seguiremos siendo parte del pueblo de Dios y la columna de nube y de fuego y todo el servicio del santuario y todo el ejército poderoso de los ángeles estarán a nuestro servicio. Apreciados hermanos, la misericordia y la gracia de Dios es muy grande, es infinito, alcanza hasta al más vil pecador. Y cómo no podemos decir nosotros, gracias Señor, por la oportunidad que me das hoy día una vez más. Apreciados hermanos, que el Señor les bendiga y que les colme de todas sus bendiciones, derrama su Espíritu sobre nosotros y nosotros podamos alabar ese nombre. Así como el pueblo de Israel cantó alabanzas cuando por fe cayeron los muros de Jericó. Cantemos esas alabanzas y la victoria es nuestra y Satanás es un enemigo derrotado. Que Dios les bendiga. Antes de terminar, vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Eres un Dios maravilloso, porque las veces que tú nos has perdonado y nos has dado una oportunidad para que nosotros podamos continuar en esta vida cristiana. Gracias, Señor, por los ejemplos bíblicos, no solamente por dar, después de 40 años, otra oportunidad a tu pueblo de Israel para cruzar el río Jordán a la tierra prometida. Gracias porque fuiste condescendiente, aún con los paganos. Señor, tu misericordia es grande. Una vez más, engrandecemos tu nombre y podemos alabar tu nombre todos los días de nuestra existencia. Bendicimos una vez más, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos, que tu bendición caiga sobre ellos y que tú derrames tu Santo Espíritu, Señor,
para que nuestras vidas sean transformadas para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos, Señor, una vez más tu misericordia y tu perdón en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos decirles, mis apreciados hermanos, que el Señor les guarde, que compartan estas lecciones, que aprendamos estas lecciones, que las vivamos y que en este día el Señor pueda ser misericordioso al compartir con nuestros contactos a través de WhatsApp o por los medios que tengamos. Y también, por favor, no dejen de orar por nosotros. Un abrazo. Que Dios les guarde.